En la boda de mi hija en la playa, su prometido sonrió con suficiencia. Paga $50,000 por este lujo o desaparece para siempre. Harpedy, mi hija, agregó, o disfruta de la soledad en un hogar de ancianos. Tomé un sorbo de champán, sonreí y susurré. Olvidaste una cosa. Sus rostros palidecieron. Momentos después, estalló el caos, y yo no moví un dedo. Olvidaste una cosa. Estas palabras se deslizaron de mis labios como dagas envueltas en terciopelo, apenas audibles por encima del rítmico choque de las olas contra la prístina costa de Cape Cod. El champán en mi mano captó la luz dorada del atardecer mientras lo llevaba a mis labios, manteniendo el contacto visual con mi hija y su nuevo esposo. No había planeado decirlo, todavía no, pero ver la cara perfectamente maquillada de Rebecca transformarse de un frío desdén a una incertidumbre momentánea me dio un destello de satisfacción que no había anticipado. Solo 3 horas antes, había llegado sola al Ocean View Resort. Mi taxi se detuvo en la gran entrada donde los empleados de ballet con impecables uniformes blancos asistían a los huéspedes de vehículos de lujo. El conductor, sintiendo mi vacilación, me ofreció una sonrisa alentadora. Hermoso lugar para una boda, comentó, ayudándome con mi única maleta de viaje. Sí, logré decir, alisando mi vestido de tienda departamental, el más bonito que tenía, uno azul pálido en el que había gastado mucho después de 6 meses de ahorrar propinas. Mi hija es y casa. El orgullo que intenté infundir en esas palabras se desvaneció cuando entré en los cuidados jardines. Inmaculadas sillas blancas adornadas con lujosos arreglos florales miraban hacia el océano. Copas de cristal captaban la luz del sol, creando prismas a través de las mesas decoradas profesionalmente. Mujeres con vestidos de diseñador se mezclaban sin esfuerzo, sus risas tintineaban como el champán que se vertía en copas que valían más que mi presupuesto semanal para la compra. Una mujer alta con una piel anormalmente lisa me miró, sus ojos haciendo una rápida evaluación. Observé cómo su mirada viajaba desde mi rostro hasta mis sensatos tacones, deteniéndose momentáneamente en mi bolso, no una pieza de diseñador, sino lo mejor que podía pagar. Su leve mueca me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que se diera la vuelta, despidiéndome sin una palabra. Apreté mi invitación con más fuerza, escaneando la multitud en busca de mi hija. Rebecca había insistido en que llegara temprano para ayudar con los detalles de última hora, pero nadie parecía estar esperándome. Después de 15 minutos de deambular torpemente, la vi con una bata de seda blanca, rodeada de damas de honor en una zona apartada del jardín. «Mamá, llegas tarde», dijo en lugar de hola, apenas levantando la vista de su teléfono. Su voz tenía el ligero tono cortante que había desarrollado en algún momento durante su 3er año de universidad. Todo el mundo ha estado preguntando dónde estabas. Una mentira, por supuesto. Nadie me había estado buscando. La ceremonia comienza en 2 horas, continuó, finalmente mirándome a los ojos. Tu vestido está bien. Intenta no avergonzarnos hoy. De acuerdo. Las palabras dolieron más de lo que deberían. Después de todo, este no era un territorio nuevo. Asentí, forzando una sonrisa, mientras le indicaba a una coordinadora de bodas que llevara a mi madre a su asiento. ¿Para la ceremonia?, pregunté, confundida. Para la recepción, aclaró Rebecca con un suspiro que sugería que estaba siendo particularmente lenta. Estás en la mesa 19. Está en la esquina del fondo, lejos de donde tomaremos las fotos familiares. La coordinadora, una joven con ojos amables, me dirigió una mirada comprensiva mientras me alejaba. ¿Le gustaría tomar algo mientras espera, señora Foster? Gracias, corregí automáticamente. Y sí, tal vez un poco de agua. 2 horas después, vi a mi hermosa hija caminar por el pasillo hacia David Arrington, descendiente de un imperio inmobiliario de Boston. Rebecca estaba radiante con un vestido de diseñador que había costado más de 3 meses de mi alquiler. Me había ofrecido ayudar a pagar su vestido, pero ella se había reído, diciendo, «Mamá, no podrías pagar el velo, y mucho menos el vestido». Durante la ceremonia, me senté sola a la penúltima fila, rodeada de conocidos lejanos y colegas de trabajo que charlaban entre ellos, sin molestarse en presentarse a la madre de la novia. No lloré cuando intercambiaron votos. Algo se había endurecido dentro de mí hace meses, calcificándose con cada pequeño rechazo. El cóctel estaba en pleno apogeo cuando David se me acercó con 2 copas de champán en la mano. Al principio, sentí un destello de esperanza, quizás un gesto de conexión familiar. Gracias, dijo con esa sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. ¿Lo estás disfrutando? Es una boda hermosa, respondí con cuidado, aceptando el champán. Rebecca y tú deben estar muy felices. Lo estamos,
estuvo de acuerdo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera al alcance del oído, aunque todavía queda por discutir el asunto de tu contribución. Me quedé helada, con la copa a medio camino de mis labios. ¿Mi contribución? Sí, continuó David suavemente, su voz manteniendo esa cadencia encantadora que usaba con todos. Rebecca mencionó que ayudarías con los costos finales de la boda. $50,000 deberían cubrirlo. El champán de repente tuvo un sabor amargo. $50,000? David, no tengo ese tipo de dinero. Su sonrisa nunca flaqueó, pero algo frío entró en sus ojos. Grace, seamos sinceros. Hemos acomodado tu situación lo mejor que hemos podido, pero las apariencias importan en nuestros círculos. Rebecca está bastante avergonzada por tus antecedentes. Lo mínimo que podrías hacer es compensar las molestias. ¿Molestias? Repetí, atónita por su audacia. Ahí están ustedes dos. Rebecca apareció al lado de David, su vestido de novia captando el brillo del atardecer. Parecía una princesa de un cuento de hadas, una que había olvidado sus humildes comienzos. Mamá, David te ha hablado de nuestro acuerdo. Mencionó algo sobre $50,000, dije en voz baja. La sonrisa de Rebecca se mantuvo fija, su voz bajando a un susurro. No es mucho, considerando lo que hemos hecho por ti. Te invitamos, a pesar de las reservas de los padres de David. Te dimos un asiento en la recepción. Si no puedes contribuir financieramente, quizás sea mejor que sigamos caminos separados. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, aunque ya lo sabía. Estoy diciendo que hay una encantadora comunidad de jubilados en Arizona donde no molestarías a nadie, respondió fríamente. Tu elección, pagar por el lujo de estar en nuestras vidas o desaparecer para siempre. Es realmente muy simple. Los miré a ambos, mi hija y su nuevo esposo, de pie ante mí como la realeza dirigiéndose a una campesina. 18 años de sacrificio, 3 trabajos a la vez para que ella pudiera ir a la universidad, mi fondo de jubilación invertido en su boutique, todo olvidado. Algo se asentó dentro de mí entonces, una serena certeza. Tomé un sorbo de mi champán lentamente, dejando que el momento se extendiera. Luego miré directamente a sus rostros confiados y susurré. Olvidaste una cosa. El destello de miedo que cruzó sus expresiones fue inconfundible. No habían esperado desafío. Disculpen, dije, levantándome con gracia. Necesito ir al tocador. Mientras me alejaba, podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. No tenían idea de lo que se avecinaba, lo que había estado preparando durante meses. El caos que estallaría sería enteramente obra suya, y yo no tendría que mover un dedo. Mientras me alejaba de Rebecca y David, mis tacones resonaban contra el pulido camino de piedra que conducía al edificio principal del complejo. Los recuerdos me inundaron, no del día de la boda de mi hija, sino de otra noche hace 18 años cuando tomé la decisión más importante de mi vida. La lluvia golpeaba contra las ventanas de nuestro pequeño apartamento de Boston mientras presionaba mis dedos temblorosos contra mi mejilla hinchada. Tom finalmente se había quedado dormido después de su último ataque de ira. Sus ronquidos resonaban en nuestro apartamento de 2 habitaciones como un trueno lejano. Rebecca, de 4 años, lo había presenciado todo desde el pasillo, con su conejo de peluche apretado contra su pecho. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Ya había aprendido que hacer ruido durante los malos momentos de papá solo empeoraba las cosas. Ese fue el momento en que todo cambió, no porque fuera la peor paliza, no lo fue, sino por la mirada en los ojos de mi hija. Comprensión, reconocimiento, el comienzo de la conciencia de que así era como se veía el amor. Me moví con una precisión aterradora esa noche, empacando solo lo esencial en una sola bolsa de lona, la ropa favorita de Rebecca, su conejo, nuestros pasaportes y el dinero en efectivo de emergencia que había estado escondiendo dentro de una copia ahuecada de Orgullo y Prejuicio durante meses, $237, todo lo que había logrado ahorrar del dinero de la compra y la escasa asignación que Tom me permitía. Cuando levanté a Rebecca dormida de su cama, sus pequeños brazos se envolvieron instintivamente alrededor de mi cuello. «Vamos a una aventura, mami», susurró. «Sí, cariño», respondí, mi voz firme a pesar del miedo que me recorría. La mayor aventura. Desaparecimos en la noche lluviosa, abordando el último autobús a Dorchester, donde mi antigua amiga de la escuela secundaria, Maggie, había prometido que podíamos quedarnos hasta que encontrara una solución. 2 semanas después, encontré el apartamento, si se le podía llamar así. Una sola habitación con una pequeña cocina y un baño tan pequeño que podías cepillarte los dientes mientras estabas sentado en el urinal. El edificio olía perpetuamente a repollo y humo de cigarrillo,
Pero el propietario no hizo preguntas cuando pagué 3 meses de alquiler por adelantado con mis primeros cheques de pago. El sofá cama en la sala de estar se convirtió en mi cama durante los siguientes 7 años. Cada noche, lo desplegaba después de acostar a Rebecca en el dormitorio, mi espalda protestando después de turnos de 10 horas en Sunny's Diner, donde servía desayunos y almuerzos. Después de una ducha y una comida rápidas, me cambiaba mi ropa profesional, una falda azul marino y una blusa blanca que encontré en Goodwill, y me dirigía al consultorio dental del Dr. Miller, donde contestaba teléfonos hasta las 9. Pero entre esas horas agotadoras había momentos dorados que hacían que cada sacrificio valiera la pena. Todavía recuerdo la cara de Rebecca la primera vez que leyó una oración completa de los libros de segunda mano que traía a casa. El gato se sentó en la alfombra. «Lo hice, mami. Lo leí todo sola», exclamó. Sus ojos se agrandaron con orgullo y asombro. «Eres la niña más inteligente del mundo», le dije, queriendo decir cada palabra. Celebramos las pequeñas victorias de la vida con pastelitos de la tienda de comestibles. $12.99 por un paquete de 6 que dividíamos cuidadosamente durante varios días. Cuando Rebecca perdió su primer diente, cuando obtuvo todas las A en su boleta de calificaciones, cuando fue elegida para el concurso de ortografía de la escuela primaria. Cada hito marcado con el ritual de elegir qué color de glaseado queríamos esa semana. Algún día, le prometí mientras nos sentábamos en nuestra tambaleante mesa de la cocina, tendrás todas las oportunidades que yo nunca tuve. Irás a la universidad, usarás ropa hermosa, nunca te preocuparás por tener suficiente. ¿Estarás allí también, mami?, preguntó, con glaseado azul untado en su labio superior. Siempre, prometí. Cumplí esa promesa durante la escuela secundaria y la preparatoria, a través de las fases incómodas y los triunfos de Rebecca. Comencé a ahorrar dinero para la universidad cuando ella tenía 10 años, abriendo una cuenta de ahorros dedicada donde depositaba lo que podía, a veces solo $5 a la semana, a veces más cuando tomaba turnos adicionales durante las vacaciones. El día que llegó la carta de aceptación de la Universidad de Boston, Rebecca bailó alrededor de nuestro pequeño apartamento, con el prestigioso membrete en sus manos. «Entré, mamá». Realmente entré. Esa noche, después de que se durmió, lloré por primera vez en años, lágrimas de puro orgullo mezcladas con pánico por los costos de la matrícula que su beca parcial no cubriría. Por la mañana, tenía un plan. Además del restaurante y el consultorio dental, tomé un trabajo de inventario de fin de semana en una tienda departamental local y comencé a limpiar casas para familias adineradas en Back Bay 2 veces por semana. Mi horario se convirtió en un borrón de uniformes, rutas de autobús y siestas rápidas entre turnos. Los fines de semana, cuando Rebecca venía de visita desde su dormitorio, ocultaba el agotamiento profundo detrás de sonrisas brillantes y cabello recién teñido para cubrir el creciente gris. «Mamá, te ves genial», decía, y sentía una oleada de alivio de que no pudiera ver la verdad, que algunas noches estaba tan cansada que me quedaba dormida todavía con los zapatos puestos. El cambio fue gradual, casi imperceptible al principio. Durante sus años de primer y segundo año, Rebecca traía su ropa sucia a casa los fines de semana, y hablábamos durante horas sobre sus clases, sus nuevos amigos, sus sueños para el futuro. Me presentaba con orgullo a sus compañeras de cuarto cuando la acompañaban ocasionalmente, describiendo mis múltiples trabajos con admiración. «Mi mamá trabaja más duro que nadie que conozco». Pero algo cambió durante su tercer año. Comenzó a venir a casa con menos frecuencia. Cuando venía de visita, a menudo estaba en su teléfono, enviando mensajes de texto a amigos o revisando las redes sociales. La primera vez que pareció avergonzarse de mí fue cuando su nueva amiga Elise, una chica de una familia adinerada de Connecticut, vino a nuestro apartamento. «Esto es acogedor», comentó Elise, sus ojos recorriendo nuestros muebles que no combinaban y la mancha de humedad en el techo que el propietario había prometido arreglar durante meses. «Nos mudaremos pronto», mintió Rebecca rápidamente. «Mamá simplemente no ha tenido tiempo de buscar nuevos lugares». Más tarde esa noche, después de que Elise regresó al campus, Rebecca sugirió que tal vez sería más fácil si se quedaba en la escuela los fines de semana. «La biblioteca tiene mejores recursos para mis clases de negocios de todos modos», explicó, sin mirarme a los ojos. Asentí, tragándome el dolor. «Lo que sea que te ayude a tener éxito, cariño». No le dije que ya había estado planeando tomar un sexto turno en el restaurante los sábados. Su éxito era todo lo que importaba, incluso si el camino hacia la alejaba gradualmente de mí. Rebecca se graduó con honores. Su título en negocios de la Universidad de Boston abrió puertas que nunca soñé posibles para mi hija. Me senté en la audiencia durante la ceremonia, con las mejillas doloridas de sonreír tanto,
viendo su paso confiado por el escenario. Mis manos estaban en carne viva por los turnos adicionales, la piel agrietada y enrojecida por los productos químicos de limpieza, pero usé guantes para ocultarlas mientras aplaudía más fuerte que nadie. 2 semanas después de la graduación, mi teléfono sonó a las 11:43 de la noche, justo cuando me derrumbaba en la cama después de un doble turno. Mamá, la voz de Rebecca tembló en la línea. ¿Estás despierta? Necesito hablar contigo. Me senté inmediatamente, olvidando el sueño. ¿Qué pasa, cariño? ¿Está bien? Lo encontré, mamá, dijo, las palabras saliendo entre sollozos. Mi sueño, mi propósito. Explicó cómo se había topado con un local vacío en una esquina prometedora de Beacon Hill. El espacio era pequeño pero tenía carácter. Paredes de ladrillo visto, pisos de madera originales y grandes ventanales perfectos para exhibiciones. El propietario le había dado un recorrido y mencionó cómo el área estaba atrayendo a jóvenes profesionales y residentes preocupados por la moda. Podría abrir mi propia boutique, susurró, su voz llena de una mezcla de terror y euforia. Piezas curadas para mujeres profesionales. Artículos únicos que no se pueden encontrar en las tiendas departamentales. Ya comencé a contactar a pequeños diseñadores. Eso suena maravilloso, dije, genuinamente emocionada por su visión. Luego vino la verdadera razón de su llamada. Pero necesito capital inicial. El propietario quiere el alquiler del primer y último mes más el depósito de seguridad para la próxima semana para mantener el espacio, y luego está la renovación, el inventario, el marketing. Su voz se quebró. No tengo ese tipo de dinero, mamá. Ningún banco le prestará a alguien recién salido de la universidad sin historial comercial. Cerré los ojos, sabiendo al instante lo que haría. ¿Cuánto necesitas? Mamá, yo, no espero que tú. ¿Cuánto, Rebecca? Hubo una pausa antes de que ella respondiera. $97,000. La cifra bien podría haber sido 1 millón. Era mucho más de lo que tenía en mi cuenta de ahorros. Pero estaba mi fondo de jubilación, modesto para la mayoría de los estándares, pero al que había contribuido religiosamente durante 18 años. Era todo lo que había logrado ahorrar para mi futuro. Lo tendré para ti el lunes, prometí. Su jadeo fue audible. Mamá. Oh, mamá. Eso es todo lo que tienes. No todo, dije en voz baja. Te tengo a ti. 3 días después, me senté en la oficina de Sarah Miller, mi amiga de la escuela secundaria que se había convertido en asistente legal en un respetado bufete de abogados de Boston. La había ayudado a pasar por un divorcio difícil hace años, dejándola dormir en mi sofá-cama durante 3 meses cuando no tenía a dónde ir. ¿Estás absolutamente segura de esto, Grace? Preguntó Sarah, empujando sus gafas sobre su nariz mientras revisaba el papeleo para liquidar mi cuenta de jubilación. Este es cada centavo que has ahorrado. Estoy segura, respondí. Los labios de Sarah se apretaron en una fina línea. Entonces haremos esto a mi manera. Saco documentos adicionales. Estoy redactando documentos de asociación. Mantendrás el 51% de propiedad silenciosa. Rebecca será la cara del negocio, pero tendrás protección legal. Comencé a protestar, pero Sarah levantó la mano. Esto no se trata solo de protegerte a ti, Grace. Se trata de proteger a Rebecca también. ¿Qué pasa si el negocio fracasa? ¿Qué pasa si hay problemas de responsabilidad? Esto crea una estructura legal que las protege a ambas. A regañadientes, acepté, aunque nunca tuve la intención de ejercer ningún control sobre el sueño de Rebecca. Cuando le presentamos el papeleo, ella firmó sin leerlo por completo, demasiado emocionada por asegurar el local como para prestar mucha atención a los detalles legales. Rebecca's Closet abrió 3 meses después. La gran inauguración fue modesta. Una pequeña bandeja de quesos, champán barato e invitaciones escritas a mano para todos en la red de Rebecca. Me quedé en el fondo, viendo a mi hija saludar a los clientes potenciales con encanto natural, mostrando el inventario cuidadosamente seleccionado con genuina pasión. La boutique tuvo problemas durante los primeros meses. Contribuí en silencio con más de mis ahorros cuando llegó el vencimiento del alquiler, sin mencionar nunca el apoyo adicional. Rebecca trabajaba 14 horas al día, diseñando escaparates hasta altas horas de la noche, negociando con proveedores y construyendo relaciones con los clientes venta por venta. Luego vino el milagro. Elise, la amiga de la universidad de Rebecca, la que había encontrado nuestro apartamento acogedor, se había convertido en una especie de influencer de estilo de vida en las redes sociales. Visitó la tienda una tarde, se probó un llamativo vestido azul que Rebecca había obtenido de un diseñador desconocido de Brooklyn y publicó una foto en su cuenta de Instagram.
Por la mañana, la publicación se había vuelto viral en los círculos sociales de Boston. Por la tarde, había una cola afuera de la boutique. Al final de la semana, Rebecca había vendido casi todo su inventario y estaba llamando frenéticamente a los proveedores para pedidos urgentes. Rebecca's Closet se convirtió en el destino de moda para los jóvenes profesionales de Boston. Las revistas locales lo presentaron en sus secciones de joyas ocultas. Vinieron más personas influyentes en las redes sociales, publicaron y corrieron la voz. En 6 meses, Rebecca buscaba expandirse al espacio vacante de al lado. Lo vi todo desarrollarse con un orgullo abrumador. Mi hija, mi brillante y trabajadora hija, estaba teniendo éxito más allá de lo que había imaginado cuando huí con ella en la noche hace tantos años. Me mantuve alejada deliberadamente durante el horario comercial, solo visitando después del cierre para ayudar con el reabastecimiento o la contabilidad. Rebecca nunca me pidió que me mantuviera alejada, fue mi elección, entendiendo instintivamente que su clientela sofisticada podría ver mi presencia, con mi ropa de tienda de descuento y mis manos desgastadas por el trabajo, como incompatible con la imagen de lujo de la boutique. Deberías venir durante el día alguna vez, decía Rebecca ocasionalmente, pero su tono carecía de convicción. Tu mundo ahora, no el mío, respondía a la ligera. Estoy feliz de ver los resultados. La primera verdadera punzada llegó inesperadamente aproximadamente un año después de la apertura. Había pasado antes de lo habitual una noche, planeando sorprender a Rebecca con una cena después de una semana particularmente exitosa. La boutique todavía estaba abierta, los clientes examinaban la nueva colección de otoño. Entré en silencio, de pie cerca de un estante circular de suéteres de cachemira. Una mujer bien vestida estaba charlando con Rebecca cerca de la caja registradora, admirando la estética de la tienda. «Has creado algo especial aquí», comentó la mujer. «¿Cómo lograste construir una boutique tan perfecta recién salida de la universidad?» Sonreí, esperando escuchar a Rebecca reconocer la asociación, el apoyo, los años de sacrificio que habían hecho posible su sueño. En cambio, mi hija echó el cabello hacia atrás con confianza y respondió: «Construí este negocio de la nada. Solo trabajo duro, determinación y una visión clara. Nadie me dio nada. Lo logré con pura agallas». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Nadie me dio nada. Construí esto de la nada. En ese momento, de pie entre ropa cara comprada con mi fondo de jubilación, me volví invisible en la narrativa de mi hija, borrada por completo de su historia de éxito. La boutique que había sido pensada como la culminación de nuestro viaje juntas se había convertido en suya sola. Retrocedí en silencio, olvidando los planes de la cena, y salí por la puerta antes de que Rebecca pudiera verme. Afuera, apoyada contra la pared de ladrillos del edificio, respiré profundamente el aire fresco de la noche, tratando de racionalizar el dolor. Esto era lo que yo había querido, ¿no? Que Rebecca se valiera por sí misma, confiada y exitosa. Pero mientras caminaba sola a casa esa noche, algo fundamental cambió en mi comprensión de nuestra relación. No era solo que se hubiera atribuido el mérito exclusivo del éxito de la boutique, era que realmente lo creía. Después de descubrir la historia revisionista de Rebecca sobre su éxito, mantuve mi distancia de las operaciones de la boutique, protegiéndome de más decepciones mientras seguía asegurando en silencio que el negocio prosperara. Durante meses, revisé los estados financieros que Sara me enviaba, atendí el papeleo y procesé facturas entre bastidores, convirtiéndome en un fantasma en la historia de éxito de mi hija. Luego llegó la invitación, una ocurrencia rara que me tomó por sorpresa. «Mamá, la Cámara de Comercio de Boston organiza su gala anual de networking para pequeñas empresas el próximo jueves», anunció Rebecca durante una de nuestras cenas cada vez menos frecuentes. «Me reconocen como una de sus emprendedoras menores de 30 años, y necesito un acompañante. ¿Vendrías conmigo?» La sorpresa debe haberse registrado en mi rostro porque Rebecca agregó rápidamente: «La otra opción es Elise, pero está de los últimos 3 eventos conmigo, y la gente está empezando a pensar que somos pareja». Se rió ligeramente. «Me encantaría ir», dije, tratando de ocultar mi entusiasmo. Tal vez esta era la forma en que Rebecca reconstruía nuestra conexión. La noche de la gala, derroché en una cita para el cabello y usé mi mejor atuendo. Un vestido azul marino de Nordstrom Rack que había comprado en liquidación pero que parecía considerablemente más caro. Cuando Rebecca me recogió, me miró de arriba abajo. «Te ves bien, mamá», dijo con leve sorpresa. «Muy apropiado». En el evento, celebrado en un elegante salón de baile de un hotel en el centro, Rebecca se transformó en alguien a quien apenas reconocía. Segura, encantadora, trabajando la sala con facilidad practicada.
Me mantuve lo suficientemente cerca como para parecer juntos, pero lo suficientemente lejos como para dejarla brillar, bebiendo agua con gas y sonriendo a los extraños que miraban en mi dirección. Durante su breve discurso de aceptación, Rebecca volvió a omitir cualquier mención de mi participación en su trayectoria empresarial. Lo había esperado esta vez, por lo que la punzada fue más sorda, más un dolor familiar que una herida fresca. Joven impresionante, dijo una voz profunda a mi lado cuando Rebecca concluyó sus comentarios con un aplauso entusiasta. Me volví para encontrar a un hombre sorprendentemente guapo de unos 30 años mirando a mi hija con abierto interés. Su traje a medida hablaba de riqueza, pero fue el conjunto seguro de sus hombros y la inteligencia calculadora en sus ojos lo que llamó la atención. Gracias, respondí. Es mi hija. Algo brilló en sus rasgos, reevaluación, tal vez sorpresa. David Harrington, dijo, extendiendo su mano. Harrington Development Group. El nombre me era familiar. Una de las viejas familias inmobiliarias adineradas de Boston cuyos edificios salpicaban el horizonte de la ciudad. Grace Foster, respondí, estrechándole la mano. Sus ojos hicieron un inventario rápido y sutil, observando mi vestido, mis zapatos, mi falta de joyas caras, antes de preguntar, ¿y a qué se dedica, señorita Foster? Estoy en la industria de servicios, respondí vagamente, habiendo aprendido que las personas respondían mejor a la ambigüedad que a la verdad de mis múltiples trabajos de clase trabajadora. Mamá, Rebecca apareció de repente a mi lado, ligeramente sin aliento por la emoción. Te he estado buscando por todas partes. Su atención se dirigió inmediatamente a David, y presencié la química instantánea entre ellos, como ver una cerilla golpear contra fósforo. David Harrington se presentó, toda su actitud cambiando a algo más animado y atractivo que el educado interés que me había mostrado. Rebecca Foster, respondió mi hija, extendiendo su mano con un gesto elegante. Rebecca's Closet. La mujer del momento, sonrió David, sosteniendo su mano un momento más de lo necesario. Le estaba diciendo a tu madre lo impresionantes que son tus logros. Rebecca sonrió radiante, y en ese momento, me volví invisible de nuevo, un accesorio en la historia de su encuentro en lugar de una participante activa. Observé cómo David alejaba suavemente la conversación de mí, haciéndole a Rebecca preguntas detalladas sobre su modelo de negocio, sus planes de expansión, su visión para el futuro. En 20 minutos, había conseguido su número de teléfono y le había sacado la promesa de visitar su boutique personalmente la semana siguiente. En 3 días, estaban en su primera cita. En 2 semanas, eran inseparables. El romance relámpago progresó con una velocidad vertiginosa. Las llamadas de Rebecca, ya poco frecuentes, se volvieron aún más raras. Nuestras cenas ocasionales se cancelaban o reprogramaban para adaptarse a los planes espontáneos de David. Cuando nos reuníamos, David dominaba la conversación, hablando extensamente sobre sus proyectos inmobiliarios, conexiones familiares y ambiciones futuras. Su interés en mí se extendía solo a preguntas superficiales que inevitablemente volvían a las posibles ventajas para él. Tu amiga es asistente legal, ¿mencionaste? ¿En qué firma? Manejan transacciones de bienes raíces comerciales. Comencé a notar patrones preocupantes. David constantemente mostraba a Rebecca a su círculo social, pero la mantenía separada de su familia. La colmaba de regalos caros, bolsos de diseñador, un reloj de platino, creando deudas de gratitud que nunca podría pagar realmente. Lanzaba críticas casuales disfrazadas de sugerencias útiles. Ese sistema de inventario que estás usando está tan desactualizado, cariño. Déjame mostrarte cómo operan las empresas reales. Cada intento que hice para discutir estas preocupaciones con Rebecca fue desviado. Él solo está tratando de ayudarme a tener éxito, mamá, decía a la defensiva. David viene de un mundo completamente diferente. Me está enseñando cómo funcionan las cosas en ese nivel. ¿Y qué pasa con su familia? Pregunté una vez. ¿Ya los conociste? Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Viajan mucho. Estoy segura de que los conoceré cuando sea el momento adecuado. 4 meses después de su relación, me enteré de su compromiso a través de una actualización de estado de Facebook, sin llamada telefónica, sin previo aviso, solo una foto perfectamente escenificada de la mano de Rebecca luciendo un anillo de diamantes que debe haber costado más que mis ingresos anuales, subtitulada Dije sí para siempre con mi alma gemela. #Future Mrs. Harrington. Me quedé mirando la imagen durante un minuto completo antes de llamarla, con las manos temblando. ¿Ibas a decírmelo? Pregunté cuando respondió. Oh, mamá. Sí. Iba a llamarte esta noche, dijo Rebecca, su voz aguda por la emoción. David me sorprendió con la propuesta ayer, y hemos estado celebrando con sus amigos.
¿No es maravilloso? Es muy repentino, logré decir. Cuando lo sabes, respondió despectivamente. Estamos pensando en una boda en primavera, algo elegante pero íntimo. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto que no era para mí. Tu mamá no puede sentarse con mi familia en la cena. Mis padres estarían mortificados. Bueno, ponla en la mesa del fondo con el personal del proveedor. Mi corazón se congeló. El texto era de David, claramente dirigido a Rebecca. Esperé su respuesta, su defensa de mí. Ninguna llegó. En su lugar, 7 minutos después, mi teléfono sonó con un mensaje claramente destinado a distraerme. Mamá, ¿puedes creer que el organizador de bodas quiere cobrarnos extra por los cubiertos de oro rosa? Esta planificación es tan estresante. Respondí con un apoyo evasivo, la traición asentada como hielo en mi estómago. 2 semanas después de numerosas llamadas sin respuesta, visité el apartamento de Rebecca sin previo aviso, preocupada por su comportamiento cada vez más distante. Ella no estaba en casa, pero su computadora portátil estaba abierta en la encimera de la cocina. Nunca antes había invadido la privacidad de mi hija, pero algo, el instinto, tal vez, o el miedo creciente, me impulsó hacia adelante. La pantalla mostraba una hoja de cálculo detallada de planificación de bodas, con múltiples pestañas. Mi dedo dudó sobre el trackpad antes de hacer clic en una inocuamente etiquetada F, Gestión de mamá. La pestaña se expandió para revelar un documento de estrategia detallado para manejarme durante el proceso de la boda. Las viñetas describían cómo limitar la visibilidad de Grace durante los momentos clave, programarla para reuniones con proveedores no esenciales para que se sintiera incluida y técnicas para extraer la máxima contribución financiera mientras se mantenía el control de límites. La nota final, en una celda resaltada en amarillo, contenía el comentario de David. Recuerda el objetivo final. Apoyo financiero total con mínima interferencia. Después de la boda, la distancia se vuelve más fácil de mantener. Me aparté de la computadora, físicamente enferma por lo que descubrí. Esto no era solo Rebecca excluyéndome en el momento. Esta era una estrategia calculada a largo plazo para extraer el valor que pudieran de mí antes de eliminarme por completo de sus vidas. Esa noche, llamé a Sara por primera vez en meses. Necesito tu ayuda, dije cuando respondió, y necesito que no hagas preguntas todavía. Lo que necesites, respondió sin dudarlo. Si activara mi propiedad mayoritaria en Rebecca's Closet, ¿qué significaría exactamente eso? El silencio de Sara duró 3 latidos. Significaría que podrías iniciar una auditoría completa, congelar activos, revisar todos los contratos y potencialmente asumir el control operativo. Grace, ¿qué está pasando? Estoy preparando un plan de contingencia, expliqué, mi voz más firme de lo que sentía, uno que espero nunca usar. Necesitaba opciones, predicción y, por primera vez en 22 años, necesitaba ponerme a mí misma en primer lugar. En las semanas previas a la boda, Sara y yo nos preparamos meticulosamente, recopilando registros financieros, documentando reuniones no autorizadas con inversionistas que Rebecca había realizado sin mi conocimiento y compilando evidencia de fondos desviados de la boutique a cuentas personales. Descubrimos que David había estado aconsejando a Rebecca que reestructurara el negocio de maneras que eventualmente habrían diluido mi propiedad a la nada, un plan que pretendían ejecutar poco después de la boda. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Sara durante nuestra reunión final, 3 días antes de la ceremonia. Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Miré la pila de sobres de Manila sobre la mesa del comedor, cada uno con evidencia irrefutable y avisos legales preparados para diferentes destinatarios. Todavía no estoy haciendo nada, la corregí. Solo me estoy asegurando de que todo esté listo. ¿Y cuál es el detonante?, presionó Sara. ¿Qué te hace decidir presionar el botón? Pensé en los años de sacrificio, la erosión gradual del respeto, la estrategia calculada de gestión de mamá y ahora el ultimátum de la boda. Lo sabré cuando suceda, dije en voz baja. La confrontación en la playa, su demanda de $50,000 con la alternativa de ser excluida de sus vidas para siempre, fue la confirmación final de que mi hija y su esposo me veían únicamente como un recurso para agotar y descartar. En el momento en que susurré, olvidaste una cosa y vi el miedo brillar en sus rostros, supe exactamente lo que tenía que suceder. Después de disculparme para ir al tocador, pasé junto al lujoso baño del complejo y continué por el paseo marítimo de madera que se alejaba del área de recepción. Encontrando un nicho aislado entre 2 dunas de arena, me senté en un banco desgastado frente al océano. La puesta de sol pintó el agua en tonos ámbar y dorado mientras suaves olas lamían la orilla. La belleza de la naturaleza contrastaba con la fealdad que acababa de experimentar.
Mis manos no temblaron cuando saqué mi teléfono y redacté un simple mensaje de texto para Sara. Hora del castillo de arena. 3 puntos aparecieron inmediatamente, seguidos de su respuesta. Entendido. Paquetes entregados ahora. El equipo legal está listo. ¿Estás bien? Lo estaré, escribí de vuelta. Permanecí en ese banco durante exactamente 7 minutos, respirando profundamente, despidiéndome del sueño de lo que podría haber sido mi relación con Rebecca. Luego volví a meter mi teléfono en mi bolso y regresé a la recepción, respirando hondo de forma civilizada mientras volvía a entrar en la guarida del león. La música seguía sonando, un alegre conjunto de jazz que ahora sonaba como una banda sonora discordante para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Las copas de champán aún tintineaban, y la risa, ajena y despreocupada, aún resonaba en las mesas decoradas profesionalmente. Askeni la multitud. Rebecca y David estaban cerca del elaborado pastel de bodas de varios niveles, posando para fotografías, su brazo posesivamente alrededor de su cintura, su sonrisa deslumbrantemente artificial. Parecían la pareja dorada, intactos por la tormenta que, en ese mismo momento, cobraba fuerza. Una punzada, aguda y sorprendentemente dolorosa, me atravesó, no por la hija que estaba perdiendo, porque la había perdido hace mucho tiempo, sino por la hija que nunca tuve realmente, la que podría haber valorado el amor por encima del lujo. Encontré una silla desocupada en una mesa algo alejada del centro de actividad, lo suficientemente cerca como para observar, pero no tan cerca como para ser atraída de inmediato. Acepté un vaso de agua de un camarero que pasaba, con la mano firme. Era una actriz en la escena final de una obra que no había escrito, pero que ahora estaba decidida a concluir. Los momentos se alargaron, cada uno tenso por la anticipación. Entonces, lo vi. Un hombre con un traje oscuro impecablemente confeccionado, alguien a quien no reconocí como invitado a la boda, habló en voz baja con la coordinadora de la boda. La coordinadora, con su sonrisa profesional vacilante, miró hacia David. Después de un breve intercambio silencioso, llevó a regañadientes al hombre hacia el nuevo esposo de mi hija. David, inicialmente parecía molesto por la interrupción, escuchó con aire condescendiente. El hombre, tranquilo y profesional, le entregó un grueso sobre de Manila. Vi la sonrisa de David, probablemente asumiendo que era un vendedor demasiado entusiasta o un regalo de bodas tardío. Tomó el sobre, con un lenguaje corporal desdeñoso. Lo abrió. La transformación fue instantánea y fascinante. La sonrisa practicada se desvaneció, reemplazada por una mirada de total incredulidad. Su rostro, bronceado y confiado momentos antes, comenzó a palidecer. Un tono gris enfermizo se extendió por su cuello. Buscó a tientas entre los papeles, sus ojos recorriendo las páginas con velocidad creciente. Rebecca, al notar su angustia, dejó de sonreír y le tocó el brazo, su expresión cambiando de un brillo nupcial a una preocupación confusa. «David, ¿qué pasa?» No respondió, sino que le tendió una página. Observé cómo sus ojos recorrían el documento. Su mano voló a su boca, las uñas perfectamente manicuradas contrastaban con el repentino terror en sus ojos. El color también se desvaneció de su rostro, dejando su maquillaje como una máscara pintada. La risa y la música a su alrededor parecieron desvanecerse en un rugido sordo en mis oídos mientras me concentraba en su fachada que se desmoronaba. David comenzó a hablar en un susurro áspero y bajo a Rebecca, sus gestos se volvieron frenéticos. El fotógrafo bajó su cámara, sintiendo el cambio de humor. Los invitados cercanos comenzaron a darse cuenta, sus conversaciones vacilantes, girando la cabeza. Una onda de inquietud se extendió desde su pequeña isla de horror. El hombre del traje, después de haber entregado su paquete, entregó discretamente un sobre similar, quizás un poco más delgado, a la coordinadora de la boda, presumiblemente para Rebecca por su nombre o para la boutique como entidad. Luego se dio la vuelta y se alejó con calma, fundiéndose en la periferia del evento tan suavemente como había aparecido. ¿Qué significa esto? La voz de David fue de repente más fuerte, ya no un susurro sino una exclamación estrangulada, que atrajo más atención. Miró a su alrededor salvajemente, sus ojos finalmente se posaron en mí. Por un momento, estuvieron llenos de furia pura y sin adulterar. Entonces, algo más brilló allí, la comprensión naciente y horrible de que me había subestimado, que la campesina que él y Rebecca habían tratado de descartar acababa de dar jaque mate al rey. Rebecca ahora temblaba abiertamente, las lágrimas brotaban, amenazando con arruinar su costoso maquillaje. «Mamá», susurró, su voz apenas audible incluso desde donde yo estaba sentada.
Una pregunta y una acusación en esa sola palabra. Le sostuve la mirada, mi expresión ilegible, o eso esperaba. No sonreí, no fruncí el ceño. Simplemente sostuve su mirada. El caos apenas comenzaba, los primeros temblores del terremoto que había puesto en marcha. Y como prometí, no moví un dedo. El peso de sus propias acciones estaba a punto de caer sobre ellos. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi agua. El espectáculo, al parecer, estaba realmente en marcha.